Hoy quiero mostrarles una de las tradiciones más impresionantes en el estado de Tlaxcala, las alfombras y tapetes de la noche que nadie duerme aquí en el municipio de Huamantla. La noche del 14 de agosto, las calles se transforman y se llenan de color. ¿Cómo están hoy? Hoy los saludo con mucho gusto. Pues el día de hoy me encuentro aquí en el municipio de Huamantla, Tlaxcala, y venimos a la noche que nadie duerme. Este es otro video. Síganme, acompáñenme en esta gran aventura. Estamos llegando aquí a Huamantla, acaba de terminar de llover, pero bueno, vamos a vivir la experiencia de la noche que nadie duerme. Este día estamos con Eden, Mitch, Lente Nómada, también se llama Julio, no lo sabía, y Vero. Pues vamos a ver esta experiencia, va a estar muy bonito. Empezamos a recorrer las calles, ya la gente está llegando para vivir esta gran experiencia. Y comenzó mi primer reto, cruzar la calle sin mojarme. Como estaba lloviendo decidí pagar mi pasaje, pero no para el camión, sino para cruzar en un carrito de tamales. La gente parecía divertirse muchísimo, así que tenía que hacerlo, y esperé por mi turno. Y ahí voy, cruzando la calle en un carrito de tamales. Definitivamente esta fue una de las formas más inesperadas y divertidas para cruzar la calle. Ok, la noche que nadie duerme es una de las festividades más importantes aquí en Huamantla y se celebra en la madrugada del 15 de agosto. Esto en honor a la Virgen de la Caridad. Entonces estamos a unas horas que comience la misa y pues bueno, vamos a vivir la experiencia de la noche que nadie duerme. No podía perder la oportunidad de visitar la parroquia de San Luis Obispo, uno de los templos históricos de Huamantla. Durante la noche que nadie duerme, sus alrededores también se convierten en escenario de esta impresionante tradición, cuando las calles se llenan de tapetes de aserrín para recibir a la Virgen de la Caridad. Algo que me pareció muy bonito fue ver que la gente se acercaba a la imagen de la Virgen de la Caridad con mucha devoción y respeto. Se podía sentir el cariño y la fe de las personas, haciendo que este momento fuera todavía más especial dentro de la noche que nadie duerme. Y después de visitar esta hermosa parroquia, era hora de continuar mi camino. Y justo ahora nos encontramos con Alejandrina y nos cuenta que ellos son los pioneros en la elaboración de los muéganos. ¿Cómo está usted el día de hoy? Muy bien, aquí con mucho gusto de recibirlos y poder atenderlos. Perfecto, díganos ¿cuántos años han elaborado los muéganos? Tenemos más de 130 años de la elaboración de los muéganos. Tenemos al abuelo, que era Juan Martínez, y el siguiente fue Abelio Martínez, que inclusive su fotografía se encuentra aquí en el Museo de la Ciudad. Perfecto. Ahí somos los pioneros. Hay varios que sí. Pero es de los primeros. Sí, sí, claro. Ustedes de los primeros. Sí. Genial. Sí. Y díganos, ¿cuánto tiempo les toma hacer los muéganos, la elaboración? La elaboración, pues es los condimentos que lleva, pues que por ética no se puede decir. Claro, sí, adelante, receta secreta. Sí, entonces más o menos 2 días, bien, porque se bate y luego se elabora, se deja reposar. Al otro día o si da tiempo el mismo día, pero muy temprano, se mielan. Oh, entiendo. Sí, y como usted va a ver que aquí tenemos el muégano, es la misma elaboración, la misma masa. La diferencia del muégano es de que tiene oblea y está espolvoreado de canela. Perfecto. De canela, y eso es Muéganos Martínez. Muéganos Martínez. De Aurelio Martínez, que insisto, el abuelo como que no se oye tanto, pero Aurelio Martínez Arrieta es el que está su fotografía, repito, aquí en el Museo de la Ciudad. Perfecto. Pionero de los muéganos aquí en Huamantla. Pionero de Huamantla. Perfecto. Juan Martínez, Aurelio Martínez, ahora los hermanos que están... son los que inclusive ellos los entrevistan muy seguido. Perfecto. Ajá. Pues bueno. Inclusive ahí están los teléfonos de los que hacemos, y ya en cualquier momento se han también exportado a otra ciudad. Okay. Vienen, como ya nos conocen, mandamos por ejemplo, a Houston, wow, a Tijuana. Al extranjero incluso. Sí. Pero bueno, pues ya lo saben, chicos, pioneros de los muéganos aquí en Huamantla. Entonces, seguimos visitando este
este hermoso municipio de Tlaxcala y nos estaremos saludando muy pronto. Vamos a ver qué más encontramos por aquí. Bienvenidos y ojalá disfruten los tapetes, que es lo importante de acá. Lo más representativo de esta noche aquí en Huamantla son los tapetes. Como podemos ver, ya los están elaborando. Son tapetes elaborados con aserrín. Y estos tapetes son en honor a la Virgen de la Caridad. Cuando comience la procesión, la Virgen va a pasar por aquí sobre estos tapetes. Es un arte muy hermoso, pero efímero porque va a desaparecer en unas cuantas horas. Entonces vean la elaboración, están preciosos. Y bueno, vamos a seguir viendo más diseños aquí en las calles. Quiero hablarles de una de las expresiones culturales más impresionantes de Huamantla, sus famosos tapetes y alfombras. ¿Alguna vez se han preguntado por qué los hacen y qué significa todo este trabajo? Esta tradición está profundamente relacionada con la devoción a la Virgen de la Caridad. Cada año, durante la noche que nadie duerme, las calles de Huamantla se transforman en un enorme lienzo para recibirla durante su procesión. Los tapetes no son simplemente decoración, son una ofrenda y una muestra de fe, agradecimiento y cariño hacia la Virgen. Y lo impresionante es todo el trabajo que existe detrás. Familias, vecinos, grupos y artesanos guamantlecos comienzan a organizarse con anticipación. Primero imaginan y preparan sus diseños, después se reúnen los materiales y finalmente comienzan a crear estos hermosos tapetes. Pero, ¿qué materiales utilizan? Principalmente aserrín teñido de colores, arena y tierras de colores. También pueden incorporar flores, semillas, frutos y otros elementos naturales. Algunos diseños incluso utilizan diamantina para darles ese brillo tan característico. De verdad quedé impresionado. Todos estos diseños, estos tapetes tan hermosos que se presentan este día. Pero igual, yo no me podía quedar atrás. Así que, con mucho gusto y con el permiso de los artesanos, me animé a poner mi granito de arena y ayudar a elaborar uno de estos increíbles tapetes. Fue una experiencia muy bonita porque pude vivir de cerca todo el trabajo y dedicación que hay detrás de esta tradición. Agradezco mucho a los artesanos por permitirme vivir esta experiencia. Pues seguimos aquí en la noche que nadie duerme, nos dimos un break, estamos cenando, venimos por unos taquitos, pozole, tamales y seguimos con nuestros amigos Eden, Lente Nómada, todo despeinero, Mitch, saluda Mitch. Salud. Eso es todo. El mero team. Después de esta deliciosa cena y de recargar energías, continuamos con nuestro camino para seguir admirando los tapetes. Pero ahora quiero platicarles algo sorprendente. El trabajo de los tapetes, todo este trabajo es arte efímero. Es decir, se crea sabiendo que solamente durará unas horas. Cuando finalmente sale la Virgen de la Caridad en procesión, se comienzan a recorrer las calles sobre estos diseños y cuando la procesión pasa, los tapetes quedan destruidos por el paso de las personas. Y podría parecer triste después de tantas horas de trabajo, pero precisamente ahí está parte de su significado. Los artistas no lo hacen pensando en conservarlos para siempre, los hacen para ofrecerlos. Su belleza está justamente en saber que van a desaparecer después de cumplir su propósito. Acompañar y honrar a la Virgen durante su recorrido. Por eso, cuando vemos esos tapetes, no solamente estamos viendo aserrín de colores en el suelo, estamos viendo horas de trabajo, creatividad, tradición, familias reunidas y sobre todo, una expresión de fe que generación tras generación continúa llenando de color las calles de Huamantla. Y después de tantas horas de trabajo, finalmente llegó el momento más esperado. La Virgen de la Caridad comenzó a avanzar sobre los tapetes que fueron preparados especialmente para recibirla. Y al verla pasar, entendí que estos tapetes no solo son obras de arte, son una ofrenda que, aunque desaparecen en cuestión de minutos, deja una huella que permanece en la memoria de quienes la viven.
Y después de vivir todo esto, solo puedo agradecer por haber tenido la oportunidad de estar aquí y ser parte, aunque sea por un momento, de una tradición tan especial. Pues bueno, chicos, esta es la noche que nadie duerme. Seguimos por aquí en Huamantla. Está increíble, es una experiencia que no deben perderse. Los invito a que el próximo año visiten Tlaxcala, vengan a esta increíble festividad y pues nos vemos en un próximo video. Onkati-Momati. Ahí nos vemos. No olvides darle like, dejarme tu comentario y suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ningún video. Nos vemos en la próxima aventura. Onkati-Momati. Ahí nos vemos.